¿Cómo están, hermanos, hoy? ¿Bien? Hoy como que están muy calladitos, ¿ah? No sé por qué. No, están así calladitos porque están en un estado de reverencia a Dios, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar en esta mañana con, bueno, ya tarde con la predicación de la palabra. Conste, estoy empezando a las 12:20, así es que vamos a terminar por ahí de las 3 de la tarde, así es que ténganme paciencia. Ah, no es cierto. Esperamos que en una hora o menos cubramos esta predicación. Bueno, dicen por ahí un dicho en México, ¿verdad? Y no sé si en otras partes del mundo, pero por lo menos en México sí lo he escuchado. De los impuestos y de la muerte, nadie se salva, ¿verdad? ¿Sí o no? De los impuestos y de la muerte, nadie se salva. Y el día de hoy no vamos a hablar de los impuestos, vamos a hablar de la muerte. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer, obviamente, en nuestro pasaje que el día de hoy tenemos, que es Romanos capítulo 5, de los versículos 12 a 14. Eso es lo que vamos a estudiar para los que buscan sus Biblias. Bueno, encuéntrenlo y ahí póngale su dedo, póngale un separador, mientras ustedes escuchan la introducción. Eh, Ustedes saben que los países democráticos como el nuestro, pues para que podamos elegir a las personas que nos van a gobernar, pues hacemos una votación, ¿sí es correcto? Y bueno, nosotros elegimos a las personas que nos van a representar. Así que, por ejemplo, si nuestro presidente tuviese a bien eh, declarar la guerra a otro país, bueno, pues en ese momento todos los mexicanos estamos en guerra, ¿no? ¿A poco no? Y si, por ejemplo, nuestro presidente decidiera, ¿verdad?, perdonar o condonar la deuda a otro país, bueno, pues todos los mexicanos se la perdonamos. O sea, él es nuestro representante. Las decisiones que ellos toman, bueno, pues son las decisiones que todos acatamos. ¿A poco no? Bueno, ese principio tiene un aspecto importante. Teológicamente se conoce como el principio de solidaridad o también se conoce como principio de representación. En este caso, teológicamente, para los que leen este tipo de libros, lo van a encontrar como la cabeza federal. Y esto no es algo nuevo, ¿verdad? Dios a lo largo de la Biblia, pues ha utilizado este principio. Por ejemplo, Moisés, Dios lo eligió a él y él representaba a todo el pueblo de Israel en esos momentos. Lo mismo el rey David. Las decisiones que tomaba Moisés es como si lo hubiera tomado todo el pueblo en su conjunto. Eso es algo bien importante. Nosotros, y ahorita lo vamos a ver en el estudio más adelante, nosotros también estamos bajo ese principio de cabeza federal. Ese principio de cabeza federal, es decir, la cabeza, el que dirige, y la palabra federal quiere decir la unión que se tiene con él o el pacto que se tiene con él. En este caso, Moisés, David y los demás cabezas federales que el Dios ha utilizado o utilizó a lo largo de la historia, bueno, eran electos por Dios. Él es quien en su soberana voluntad los eligió. Y bueno, ¿por qué les digo todo eso? Porque aquí parece política. No, eso lo digo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora sí, vayan conmigo, por favor, a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo número 5, versículos 12 a 14. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, en estos versículos 12 al 14, Pablo asienta las bases de lo que va a ser el resto del capítulo. Y aquí vamos a encontrar a un hombre. Este hombre, el primer ser creado, el primer ser humano creado por Dios, que se llamó como Adán, ¿verdad? Adán. Y vamos a ver que él, con la decisión que tomó, él introdujo a este mundo varias cosas. Entre ellas introdujo la muerte. Nuestro pasaje realmente es de los versículos 12 a 21,
pero para que no nos vayamos a las 3 de la tarde, bueno, vamos a ver nada más los versículos 12 a 14 y dejaremos para la siguiente predicación los siguientes versículos. ¿Ok? Bueno, aquí en este pasaje de Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14, encontramos 4 fases de lo que se conoce como el reino de la muerte. Hace rato yo les dije, todos los hombres estamos sujetos ¿a qué? A los impuestos y a la muerte. Los impuestos que lo estudian los contadores. Nosotros vamos a estudiar aquí la muerte. ¿Cómo es este pasaje? ¿Ok? El título de este sermón, para los que tomen apuntes, es La universalidad de la muerte. Y está dividido, obviamente, si les dije que este proceso tiene 4 fases, bueno, pues está dividido en ¿cuántas? En 4 fases. ¿Cuál es la primera? Bueno, ahí en el versículo 12, en la primera parte, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿okay? Eso es la primera parte de este mensaje. El pecado entró al mundo por medio de un hombre. Esta frase, por lo tanto, es la frase que conecta los versículos 8 al 11 del capítulo anterior. En esos capítulos que explicó muy bien el pastor Ramiro la semana pasada, vimos que Dios había reconciliado por medio del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo a todos los cristianos. Ahora Pablo va a iniciar a hablar de una analogía. ¿Qué es una analogía? Es comparar dos cosas totalmente diferentes y encontrar alguna semejanza. Eso es una analogía. En este caso, vamos a ver que aquí empieza la comparación que hace Pablo, inspirado por Dios, entre Adán, el primer hombre, el primer ser creado, con ¿quién? Con Jesucristo. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, esta frase, por lo tanto, conecta, ¿verdad? Los versículos anteriores con lo que Pablo va a empezar a decir. Ahora, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre. En este caso, Adán fue el primer hombre que Dios creó. ¿Ok? Y ustedes saben que el segundo ser humano creado fue Eva. Es importante notar que Pablo no está diciendo aquí que Adán fue quien originó el pecado, sino únicamente dice que el pecado, por el pecado que cometió Adán, el pecado entró al mundo. En otras palabras, Adán estaba iniciando una experiencia única para la raza humana, que era el pecado. Si ustedes recuerdan, Adán gozó de un privilegio que solamente él y Eva han tenido. Vivir en una plena comunión con Dios desde su creación. Ellos, la Biblia no nos dice cuántos años vivieron, cuánto tiempo estuvieron en ese estado de una plena inocencia. Todavía el pecado no se conocía, no se sabía. Entonces ellos tenían una comunión con Dios total y perfecta, a diferencia de sus descendientes y de todos los seres humanos que hemos nacido y hemos vivido después de ellos. Ellos tuvieron una experiencia única. Ellos tenían una convivencia, por ejemplo, si tenían frío, lo cual dice la escritura que prácticamente no había, tenían una temperatura ideal, ¿verdad? De tal suerte que no necesitaban ponerse ropa, ¿verdad? No se tenían que proteger del calor abrumador, no se tenían que proteger del frío extremo. Ellos vivían como desnudos. Y ahí estaban, ¿verdad? A todo dar. Fíjense que allá en Costa Rica es un país muy bonito para vivir. Ahí el promedio de la temperatura es de 26 grados centígrados. Todo dar. En las mañanas, en la tarde, en la mañana y en la noche anda por ahí de los 16, 17. Uno puede andar con su playerita, con un short o lo que te guste, a todo dar, ¿verdad? Y ellos así cuando están allá, los costarricenses dicen que ellos son pura vida, ¿verdad? O sea, a todo dar, bien tranquilos. Pues yo no sé cuánto era la temperatura promedio que había en el huerto del Edén, pero era la suficiente para que Adán y Eva no les diera frío, no les diera calor, los animales, ¿verdad? No los dañaban, ¿no? Ningún animal que había, nada les dañaba, no se enfermaban, ¿ok? Porque todavía no tenían la experiencia del pecado. Esa experiencia que ellos tuvieron de vivir en esa inocencia fue una experiencia única. Ningún otro ser humano hemos vivido eso. Nadie. ¿Ok? Entonces, y todo eso era ¿por qué? Porque no había pecado en el mundo, porque ellos tenían una relación, una comunión perfecta para con Dios. Ahora, después de que Dios puso a Adán y Eva en el huerto de Edén, Dios les dio a Adán un solo y sencillo mandamiento.
¿Cuál fue ese mandamiento? Todos ustedes se lo saben. Génesis capítulo 2, versículo 17, ¿qué dice? De todo fruto, ¿verdad? Podrás comer, de todo fruto, pero menos de uno. ¿De cuál era? Del fruto, ¿cuál? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y después les dijo la advertencia, porque el día que de ese fruto comieres, ¿qué le te va a pasar? Ciertamente que morirá. ¿Okay? Un solo mandamiento le dio Dios a Adán, uno solo. Y yo creo que Dios sabía exactamente cómo funcionaba el cerebro de los hombres. A los hombres, si la señora nos manda al mercado y nos dice, por favor, mi amor, mira, me traes el espagueti, me traes la carne, los frijoles y eso, nos vamos a acordar mejor de lo primero, pero de las demás nos van a faltar cosas. O sea, el hombre, o si al mismo tiempo que te está dando la lista, te dice, oye, por cierto, tira la basura, ¿no? Cuando regresas de tirar la basura, ¿en qué me quedé? ¿Qué me estabas diciendo? O sea, los hombres difícilmente podemos hacer dos o más cosas. Las mujeres sí lo pueden. Entonces, Dios pensando en cómo funciona, pues Él nos hizo el cerebro del hombre. ¿Cuántos mandamientos les dio a Adán? Uno solo. El primero, ¿verdad? De este fruto no comas. Y ustedes saben qué ocurrió después. Sí saben la historia bíblica, ¿no? Satanás, ¿verdad? Metido adentro de una serpiente para tomar una figura o una forma humana, incitó primeramente a Eva, ¿verdad? Y hizo que dudara Eva de lo que Dios le había dicho, ¿verdad? No, o sea, Dios, si tú comes esto, no te vas a morir, ¿verdad? Sino que vas a ser como Dios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces Eva creyó las mentiras de la serpiente y comió. Y después de ello incitó a Adán para que Adán también, ¿qué? Comiera. Y eso representó, mis queridos hermanos, el primer pecado. Ese fue como el pecado entró a este mundo, ¿verdad? La Biblia no, bueno, sabemos que Adán y Eva no fueron los primeros seres creados que pecaron. El primero fue Satanás, bueno, en ese tiempo Luzbel, que esto ocurrió mucho tiempo antes. La Biblia no dice exactamente cuánto tiempo, pero él fue el primer ser creado. Ahora, el pecado tampoco se generó ahí con Luzbel. O sea, él fue el primer ser creado por Dios que pecó. Pero hay un debate que ha habido por años, no años, siglos y siglos, ¿verdad? Y como la Biblia no dice exactamente cómo se originó, algunas personas dicen, no, es que Dios lo creó, como Dios creó todas las cosas, dicen que Dios. Y eso evidentemente pues no es posible. ¿Por qué? Porque Dios es totalmente santo, Dios es totalmente puro, totalmente justo. Entonces, como no, la Biblia no tiene esa respuesta, eso se enseña que es un misterio teológico. Es un misterio teológico para todos aquellos que alguna vez de la vida se han preguntado. Bueno, cuando Adán desobedeció a Dios, el pecado entró a su vida y generó un cambio sustancial, no solo para él, sino para toda la humanidad. Para Adán pasó de un estado de inocencia a un estado de pecaminosidad. Y con esta pecaminosidad, cuando él se unió a su mujer, a Eva, y empezó la procreación, ellos pasaron esta naturaleza a todos sus hijos, a todos sus descendientes y por lo tanto también ¿a quién? A todos nosotros. Y eso fue una verdadera tragedia. ¿Por qué? Porque a partir de que todos los hombres heredamos esa naturaleza pecaminosa, ese pecado, aún un bebé sin que cometa un solo pecado todavía en su vida, ya tiene la naturaleza pecaminosa. Ya la tiene. Fue una de las consecuencias que trascendieron para toda la humanidad. Abraham fue el que inauguró, fue el que partió, ¿verdad? El listón del pecado en el mundo. Y de ahí todos nosotros lo hacemos. Ahora muchos de nosotros dicen, bueno, si yo hubiera estado en el lugar de Adán no hubiera pecado. Pero la verdad de las cosas es que no es así. Todos los seres humanos, y obviamente esto no escapa al plan perfecto de Dios. Dios sabía, ¿verdad? Que un día de la vida Adán y Eva iban a desobedecer. Por eso es que Dios tiene un plan perfecto, que es el plan de la salvación, un plan glorioso para redimir al hombre. Y a veces algunos de nosotros pensamos, todo por la culpa de Adán, ¿no? Si no hubiera Adán cometido también Eva ese pecado, viviríamos en el paraíso. Viviríamos, bueno, pues si no fuera Adán y Eva, hubiera sido alguno de sus descendientes. A lo mejor tú o yo, el que hubiera estado ahí primero, ¿ok? Entonces, eso es algo que para la gente
es como una mera justificación, porque en realidad cualquier ser humano hubiera hecho lo mismo en algún momento de su vida lo que hizo Adán. Ahora, algunos piensan que fue injusto el castigo por la desobediencia a Dios, pero en realidad esto que se gestó adentro de Adán, el pecar contra Dios de una manera pecaminosa, fue algo que es inconcebible desde nuestro punto de vista humano. Piensa por un momento. Adán y Eva, el paraíso, tenían todas las condiciones perfectas para vivir, ¿ok? Clima, no necesitaban ropa, no se enfermaban, tenían alimento, tenían la comunión principal, ¿verdad? Lo más importante, comunión directa con Dios mismo las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año. Bueno, 364 y un cuarto, ¿no? Al año. ¿Ok? Entonces, si ellos tenían todo lo necesario para seguir viviendo de una manera santa y pura, ¿por qué pecaron? Y esa es la parte donde nosotros decimos, donde con esta situación, pues echa por tierra todas las teorías que hay en la antropología y en las ciencias sociales, ¿no? Que te dicen que el ser humano por naturaleza es bueno, que depende de las condiciones, ¿verdad? Si los seres humanos todos tuviéramos un ambiente favorable, un techo donde cobijarnos, la ropa que vestirnos, comida para comer, un trabajo para desarrollar una forma de capacitarnos, pues no pecaríamos, no haríamos lo malo. Y eso evidentemente, pues el ser humano por naturaleza es que, y esto es a consecuencia de ese primer pecado que cometió Adán y Eva, y de ahí todos los seres humanos heredamos esa naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Y precisamente aquí entra lo que yo les decía hace un rato, ese cabeza federal, ese principio teológico, ¿verdad? En donde todos los seres humanos estamos representados en la parte pecaminosa de Adán. Todos, sin excepción alguna, todos. Ese primer pecado transformó la naturaleza, transformó el mundo, transformó la forma en la que los seres humanos íbamos a vivir. Por cierto, esta naturaleza pecaminosa de Adán y Eva se ha heredado de generación en generación en generación. Pero ¿qué ha ocurrido? Que al contrario de lo que dicen los evolucionistas, esta herencia va para peor. Es decir, a la maldad de unos hombres se le va sumando la maldad de la siguiente generación y así nos vamos. Si ustedes recuerdan, después de que Adán y Eva pecaron, uno de sus hijos, ¿se acuerdan? Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel. Y si nos vamos un poquito más adelante, o sea, ya está peor, o sea, ellos desobedecieron contra Dios, ese Dios santo, ese Dios puro, ellos desobedecieron contra Dios. Caín mató a su hermano. Y si nos vamos un poquito más adelante a Génesis capítulo 6, ¿qué dice Génesis 6 del hombre? Que toda la humanidad, ¿cómo estaba? Perdida, estaban de una manera pecaminosa, ¿verdad? Tanto es así que Dios, ¿verdad? Se entristeció y ¿qué dijo? Voy a raer al hombre de la faz de la tierra, ya no quiero más. Hubo un juicio universal a través del diluvio. Entonces, ¿cómo? Fíjense, esa herencia pecaminosa con la siguiente generación, la siguiente, fue incrementándose la cantidad de maldad y el daño, hasta llegar hoy en día donde una o dos personas o unos cuantos han sido capaces de matar a millones de personas, en lo que nosotros conocemos como los holocaustos, ¿verdad? Millones de personas muertas por la maldad de una sola persona. Entonces, la verdad es que los seres humanos no evolucionamos si eso existiera para bien, sino para ¿cómo? Para mal. Bueno, lo segundo, que es muy importante que nosotros entendamos, es que así, ¿verdad? Como el pecado entró al mundo por un hombre y ese pecado introdujo al mundo la muerte. Ese es el segundo punto. La muerte entró al mundo por medio del pecado, versículo 12b, y por el pecado la muerte. Esta palabra que aquí se traduce como muerte es la palabra tanatos, ¿verdad? Que a ustedes les suena como tanatología. Cuando ya las personas están muy enfermas, que ya no hay forma alguna humanamente de que se puedan salvar, bueno,
pues hay un área del estudio que es la tanatología, ¿no? Donde se le enseña a la persona, bueno, que tiene que tomar ciertas medidas, tiene que tener una atención mental, etcétera, para que esos últimos tiempos que le quedan de vida, pues la pueda pasar muy bien. Bueno, esa palabra muerte, aquí se traduce como tanatos, significa morir, y algo muy importante. Fíjense, así como Adán y Eva no conocían antes de haber pecado, antes de, ahora sí que una experiencia pecaminosa, antes de haber cometido el pecado, tampoco se conocía lo que era la muerte. Cuando Dios creó a Adán y Eva, la intención es que ellos fueran eternos, es decir, que no pasaran por ese proceso de separación, de muerte, ¿verdad? Entre su alma y su cuerpo. No, o sea, Dios los creó con eso, ¿ok? Pero ¿qué ocurrió? Que a causa del pecado, como de aquí dice la palabra, y la muerte entró a causa del pecado, ¿ok? Y este es el segundo punto. Este segundo fase, ¿verdad? En ese proceso que por cierto es decadente, es decir, ustedes lo ven aquí de esta manera. Primero, Adán pecó y por ese pecado, con esa falta de Adán, el pecado entró al mundo. Y después de que entró el pecado al mundo, ese pecado produjo ¿qué? La muerte. ¿Se fijan? Es como una escalera así, ¿ok? Es una decadencia. ¿Ok? Dios no creó a Adán como un ser mortal, sino Él lo creó para que fuera un ser eterno, tanto físico como espiritualmente, lo cual evidentemente no va a ocurrir. Eh, después de que Adán desobedeció, él empezó a sufrir las consecuencias de esa desobediencia. A él se le dijo claramente por Dios, ¿verdad? Que si él comía de ese fruto, iba a morir. ¿Ok? Entonces, él tenía bien clarito lo que no tenía que hacer, sin embargo, lo hizo. Igual que nosotros tenemos bien clarito muchos de los pecados. Nosotros ya como cristianos conocemos muchos de los pecados, ¿verdad? Que Dios no quiere que cometamos y sin embargo los cometemos. Dios te dice no robes, cristianos que roban. Dios te dice no adulteres. Bueno, hay cristianos que llegan a adulterar. Dios te dice, ¿verdad? Ofrenda. Bueno, hay cristianos que no ofrendan. Dios te dice predica el evangelio. Hay cristianos que no predican el evangelio. ¿Ok? Hay cristianos que hacen cosas que la Biblia dice que no. Y eso, pues todos tenemos esa experiencia, ¿verdad? Contrario a ello, el Señor Jesucristo jamás cometió un solo pecado. Jamás hubo un engaño en su boca, jamás hubo una desobediencia. Y eso es muy importante porque Pablo va a seguir esa idea más adelante. Antes de que existiera el pecado en el mundo, Dios ya había establecido que la paga del pecado iba a ser ¿qué? La muerte. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Ok? Y también lo dice Ezequiel 18:4. Dice Dios, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Ya Dios lo tenía perfectamente establecido. La muerte fue el veneno que entró en el corazón de Adán y no solamente en el corazón de Adán, también en el corazón de todas las personas que hemos descendido de Adán y Eva. Como yo les dije hace un rato, hasta los recién nacidos, antes de cometer pecado, ya tienen esa naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa los hace que sean mortales. ¿Qué quiere decir? Factibles a morir. Todos vamos a morir. Pero antes no era así. El plan de Dios no era originalmente que Adán y Eva murieran. No. Pero a causa del pecado es que los seres humanos un día vamos a morir. No importa nuestras consecuencias, no importa si nos cuidamos bien, no importa que hagamos mucho ejercicio, si nos vitaminemos, que obviamente tenemos que hacerlo, ¿verdad? Si cuidamos nuestra alimentación, en fin, todo eso, aunque lo hagamos, un día de la vida vamos a morir. ¿Ok? Y eso es por consecuencia del pecado. Las personas no llegan a convertirse en pecadores cuando pecan la primera vez. Aún antes de nacer, ya son pecadores. Tienen una naturaleza pecaminosa heredada de Adán. El pecado trae varias clases de muerte a los hombres. La primera de ellas es la separación. Antes de que Adán muriera físicamente, él murió espiritualmente. Cuando él desobedeció a Dios, hubo una separación. O sea, él quedó desligado de esa comunión perfecta que tenía con Dios a causa del pecado. Se interrumpió. Imagínense nada más eso. O sea, Adán que todo el tiempo tenía una comunión. Nosotros no lo podemos imaginar un poquito, ya los que somos casados, pues
bueno, cuando tú estás recién casado y que obviamente te casaste con tu esposa, la amas, ella te ama y se quieren, bueno, las primeras semanas normalmente son pues una luna de miel extendida, ¿verdad? Entonces, todo es dulzura y amor y dices, ay, cuando tu esposa a lo mejor regresas a la vida normal y tú tienes que trabajar o irte, ¿verdad? A trabajar o tu esposa se tiene que ir y hay una separación, ya la extrañas, ¿no? Y el día se te hace largo, etcétera. Bueno, imagínate ahora esa misma comunión, pero en un grado superlativo, la comunión que tenía Adán y Eva con Dios, donde ellos ni siquiera conocían el pecado antes de que ellos decidieran la desobediencia a Dios. Era una comunión perfecta, ¿verdad? Bueno, pues lo primero que hubo entre Adán y Eva respecto a Dios en la muerte fue una separación. Y recordemos lo que Pablo menciona en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Imagínense esta situación para Adán y Eva primeramente. Ellos que simplemente dejaban que Dios los dirigiera, que ellos hacían la voluntad de Dios, de nadie más. En todos esos años o décadas que estuvieron solitos en el huerto, en el paraíso. Y ahora, ya con su naturaleza pecaminosa, al haberle hecho caso a Satanás, ellos pasaron a tener esta condición que yo les acabo de leer de Efesios. Una situación en donde ellos ya estaban haciendo la voluntad de ¿quién? O sea, ya estaban sujetos a desobedecer, como lo estamos sujetos todos nosotros. ¿Ok? Imagínense dejar de estar en el reino santo con Dios a estar ahora en un reino sujeto a pecado y sujeto a muerte. Antes, su amo, su jefe directo, ¿quién era? Dios. ¿Y ahora quién es? Entonces, imagínense la tremenda y radical diferencia que es lo que nosotros acabamos de decir, pero eso no lo vamos a entender cabalmente porque nosotros solamente hemos vivido de este lado, ¿verdad? Nosotros solamente hemos vivido de este lado. Ya al heredar una naturaleza pecaminosa, solamente tenemos la experiencia de lo que aquí dice Efesios, ¿verdad? Que nosotros estábamos como muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Estábamos en lo que nuestra carne nos decía y a quien obedecíamos era a Satanás y sus designios. ¿Ok? La segunda clase de muerte que trajo como consecuencia el primer pecado de Adán fue la muerte física. Y aquella separación, la muerte física, esa separación entre el alma y el cuerpo y esa separación entre los seres queridos, bueno, ellos lo experimentaron en primer lugar con su hijo Abel. Y eso es algo terrible. Fíjense que cuando se muere un hijo, pues no hay una palabra para describir eso. ¿Ok? Incluso hay gente que dice, bueno, me quedé huérfano de hijo, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, los judíos dicen que me llovió al revés. O sea, lo normal es que, bueno, los que muramos somos los padres, ¿no? Porque tenemos más edad, etcétera, y después mueran los hijos. Bueno, cuando se le muere un hijo a un judío, dice, me llovió al revés, ¿no? Es decir, que se murió uno de sus hijos, y obviamente pues, eso es un dolor muy grande. Bueno, Adán y Eva, a consecuencia de su pecado, experimentaron por primera vez el dolor de un ser querido de su hijo que muriera. Y peor aún, pues lo mató su hermano. Entonces, vean cómo estas consecuencias que tuvo ese primer pecado fueron de una magnitud verdaderamente impresionante. Transformaron la vida humana. Esta vida hubiera sido como la vamos a vivir más adelante, cuando ya estemos del milenio en adelante, en el cielo, en el paraíso, ahí con Dios, donde ya no vamos a pecar, donde vamos a estar en un estado de santidad total. Bueno, ellos lo vivieron, ¿verdad? O sea, ellos, Adán y Eva, sí tuvieron esa experiencia. ¿Sí? La tercera clase de muerte que trajo consigo el pecado de Adán fue la muerte eterna, que es una extensión infinitamente mayor de la muerte espiritual y también, o sea, de la separación, pero también de la muerte física. ¿Por qué? Porque además de estas separaciones física y espiritual de Dios, esta muerte va a traer una condenación y va a traer un tormento eterno. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Apocalipsis 21:8?
La Biblia a esto le llama la muerte segunda. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis 21:8. Dice así, Dios en su palabra: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Imagínense, esta muerte segunda es una separación ya total de Dios, ¿ok? Pero no solamente están separados de Dios las personas que van a estar en el infierno, sino que además de eso van a tener un tormento eterno, algo que no va a terminar. De ahí, mis queridos hermanos, la radical importancia que tiene el que prediquemos el evangelio. De veras, hermanos, no es cualquier palabra que podamos decir los predicadores, los pastores, es poca, es ínfima comparado con el sufrimiento que van a experimentar de manera eterna las personas que se vayan a la condenación eterna. Y es nuestra responsabilidad como cristianos, es un acto de amor predicarles el evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a toda criatura, como dice la palabra. Tenemos que hacerlo, hermanos. Debemos hacerlo. Después de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, después de cumplir el primer mandamiento, el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿A ti te gustaría estar en la eternidad en una condenación eterna separado de Dios? Pues si tú no quieres eso para ti, tampoco lo desees para las personas que te rodean. Tenemos que hablarles del evangelio. Tú y yo tenemos las llaves, ¿verdad? Para poder que esas personas a través del evangelio comunicarles las grandes verdades de la salvación para que ellos puedan entregar su vida a Cristo Jesús. Pero tenemos que hacerlo. Hermanos, el tiempo es corto. La vida es cortísima, más de lo que cualquiera de nosotros nos podemos imaginar. Y aunque la vida es más larga de lo que nosotros vamos a vivir, nosotros no sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. No sabemos si tenemos un minuto, 2 minutos, una hora o un día o 3 días, ¿verdad? Para seguir en esta vida. A lo mejor Dios nos dice, vente para acá. Se acabó. Y se acabó nuestra vida. Y no cumplimos lo principal que tenemos que hacer, que es después de amar a Dios, predicar el evangelio a toda criatura. El incrédulo, la persona que no ha aceptado todavía al Señor Jesucristo, vive de alguna forma aterrado de saber que un día va a morir. Y aunque no lo sabe con este detalle que nosotros estamos estudiando aquí el día de hoy, él sabe que la muerte espiritual le impide que él esté tranquilo, como ya vimos con el pastor Ramiro. No tiene paz, ¿verdad? Así dice la escritura. No hay paz para el impío, ninguno de los días de su vida. Vive intranquilo, no puede ser feliz, no puede disfrutar todo lo que los cristianos tenemos para disfrutar: el gozo, la comunión con Dios, la salvación, la gracia, ¿verdad? Tantos favores, Dios cómo nos da de este cielo, de este aire para que respiremos, de este calor rico, ¿verdad? Tanta comida sabrosa que podemos disfrutar y degustar, tantas la relación con las personas, el placer, ¿verdad? Que hay en la intimidad entre un hombre y una mujer, el poder tener hijos, el disfrutarlos, el crecer. Tantas bendiciones que hay, ¿verdad? El poder disfrutar el agua cuando llueve, que te cae así en la cara, ¿verdad? O cuando estás haciendo mucho ejercicio, que llegas y te bañas y sientes un refresco. Todas esas son bendiciones de Dios. Bueno, la gente que no es cristiana, aunque tengan mucho dinero, aunque tengan muchos lujos, no viven felices. No viven felices, son intranquilos. La muerte eterna va a ser su consecuencia para ellos por rechazar el evangelio de Cristo Jesús. Y tú y yo somos los que podemos hacer la diferencia. Tú y yo somos los testigos. Tú y yo somos aquellas personas que el Señor Jesucristo les encomendó esta tarea que ni siquiera los ángeles están haciendo ni pueden hacer, porque no se las dejó Dios a ellos. Se las dejó a ti y me la dejó a mí. Así es que lo mejor que podemos hacer, hermanos, es hacerla. Eso es lo que tenemos que hacer, hacerla. Deja a un lado tu flojera, deja a un lado tu comodidad, deja a un lado tus metas y tus objetivos humanos y pon en primer lugar a Dios y las obediencia a lo que Él dice en su palabra. La muerte para un cristiano, a diferencia de un incrédulo, no debería de representar temor alguno. Cristo ha quitado por completo ese temor. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, del sacrificio de Cristo Jesús, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, los cristianos ya no tenemos que tener miedo de la vida. Todos en algún momento hemos tenido miedo de morir, todos. Pero tenemos que saber esto, hermanos, si nosotros nos morimos ahorita o mañana o pasado, nos vamos al cielo, nos vamos a la presencia de Dios, y eso, como dice Pablo, eso no es una pérdida, eso es una ganancia, ¿sí? Eso es una ganancia para nosotros. Los cristianos no debemos de sentir miedo por morir, no le tenemos que tener miedo al COVID, no le tenemos que tener miedo a la economía, no le tenemos que tener miedo a las decisiones que tome nuestro cabeza federal, no. Tenemos que tener miedo a Dios de no obedecer su palabra. Eso es a lo que le debemos de tener miedo y respeto, de no estar sirviendo y haciendo lo que Dios dice. A la muerte no le debemos de tener miedo más. Yo se los digo ahora, se los puedo decir con toda seguridad. En algún tiempo de mi vida yo sí le tenía miedo a morirme. Bueno, ¿y qué va a pasar? ¿A dónde voy a ir? Yo antes de ser cristiano, de veras que había noches que no dormía. Pensando en esto, ¿dónde me voy a ir? Conocimiento que era muy poco y escaso de Dios, pues no me daba para más. Y lo único que pasaba en mí es que me daba miedo. Bueno, luego hacía otras cosas, me pasaba ahí la vida, me ocupaba y ya se me olvidaba. Pero toda la gente es así. Toda la gente en algún momento de su vida tiene miedo. Pero un cristiano, como dice Hebreos, ya no le tiene que tener miedo a la muerte. Porque sabe que va a ser el paso, va a ser el momento en el cual la redención que hizo Cristo Jesús se va a cumplir. Vas a ir, ¿verdad? Nosotros ahorita cuando confiamos en Cristo tenemos el boleto de la salvación, tenemos el boleto para ir al cielo. Bueno, cuando un cristiano se muere, simplemente empiezas el viaje y ese viaje va a ser en un instante. En un instante cierra los ojos, tu cuerpo deja de tener actividad vital, despiertas y va a estar tu alma en el cielo, en la presencia de Dios. No importa de qué te mueras, de una gripe, de un catarro, de una neumonía, del COVID o lo que sea, un accidente, una explosión, no importa. Tu alma en el siguiente instante va a estar en el cielo, en la presencia de Dios, y le vas a poder decir a Dios: Dios mío, gracias por la salvación tan grande que me diste en Cristo Jesús. Yo, siendo un pecador que no merecía absolutamente nada, te apiadaste de mí y aquí estoy. No debemos tener miedo a la muerte más, hermanos. Es algo que tenemos que hacer a un lado ya de nuestra vida. No podemos vivir con la libertad a la cual el Señor Jesucristo nos ha llamado si le seguimos teniendo miedo a la vida, miedo a los problemas, miedo a la economía, miedo a tanta cosa. No podemos, ni debemos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de valor y de dominio propio. Hermanos, utilicémoslo. Hagámoslo una realidad en nuestras vidas. Tercer argumento de Pablo, la tercera fase en este proceso. Versículo 12, la parte C. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte se propagó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este tercer fase o tercer argumento de la Pablo fue transmitida a todos los hombres sin excepción alguna. Ningún ser humano se ha escapado de la muerte, ni tampoco nadie se va a escapar. Ustedes pueden decir: bueno, pastor, y tiene mala memoria, ¿qué pasó con Elías? ¿Qué pasó con Enoc? Bueno, ellos no conocieron la muerte física, pero sí experimentaron la muerte espiritual, es decir, la separación de Dios. Cuando ellos en algún momento de su vida pecaron, se separaron, o seguramente algún ser querido de ellos murió. Ahí lo experimentaron la muerte. ¿Okay? Hasta el propio Señor Jesucristo, cuando estaba en su cuerpo mortal, experimentó la muerte, pero la muerte de él fue una muerte totalmente diferente, ¿verdad? Porque fue una muerte, él murió, pero él jamás había cometido un solo pecado. Él llevó el pecado del mundo entero. Por el pecado tuyo, mío y de toda la humanidad fue que el Señor Jesucristo murió. Los estudios de la genética, por muchos avances que tienen hoy en día, ya hoy la gente puede escoger, ¿verdad? Obviamente con sus pago correspondiente, pero la gente puede escoger. Bueno, yo quiero que mi hijo, ¿verdad? Si tu esposa y tú tienen los ojos como los míos azules, no se ríe, hermana, son azules. Parece que es daltónica la hermana. Bueno, ya los padres pueden escoger, ¿verdad? Sus ojos, que quieren, si sea más alto, más delgado, etcétera. Todo eso se hace mediante ingeniería genética. Bueno, es más,
hasta tener hijos. Hasta las personas que no pueden tener hijos por alguna razón, hay para eso. Bueno, la genética con tanto avance no han encontrado el gen o la forma en la cual pasa la pecaminosidad de los padres a los hijos. Pero eso es una realidad. Y esto mismo es lo que fue entendido por el apóstol Pablo. Él, inspirado por Dios, se concretó a afirmar lo siguiente: la muerte se propagó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay explicación alguna. Seguramente la hay. Dios no la reveló. No hizo Dios ni Pablo esta explicación de cómo se hace. Pero de qué se hace. Por eso está aquí. Ahora, la depravación humana no es el resultado a causa de los actos pecaminosos de todos los seres humanos, sino que porque el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, una depravación, es que hacemos los actos. ¿Va? A los niños pequeños normalmente no hay que enseñarles cómo mentir, cómo desobedecer, cómo portarse mal. Ellos solitos lo aprenden, así como lo aprendimos nosotros, ¿verdad? No, para eso no hay manual, pero sin embargo ellos lo hacen. ¿Okay? Recordemos lo que dijo David en el Salmo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y su mamá no estaba hablando que fue adulterio, ¿no? No estaba hablando de eso, sino que él ya traía, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa, él ya la traía. Y en el Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras antes de que vieran. El pecado, mis queridos hermanos, está inherente. Esa es la herencia, ¿verdad?, que tenemos de Adán. Toda persona que no ha nacido de nuevo está bajo el dominio de Satanás. Y habla mentiras como Satanás las habla, engaña como Satanás lo hizo y vive muchas de su forma de ser, de vivir, de actuar como Satanás quiere. Algunas personas quieren evadir esta realidad del pecado que es heredado de Adán, pero este pecado lo heredamos, lo vemos, lo palpamos, lo experimentamos todos, no solamente en nuestras propias personas, sino en las demás personas que nosotros conocemos. Y en este mismo orden de ideas, si bien es cierto que ninguno de nosotros estuvimos en el huerto del Edén y ahí vimos cómo pecó Adán y Eva, tampoco estuvimos en el momento en el cual fue la crucifixión del Señor Jesucristo. Pero nosotros como creyentes aceptamos de fe, aceptamos de buena voluntad que así como heredamos el pecado, heredamos una naturaleza pecaminosa, heredamos la muerte por parte de Adán, también nosotros nos afianzamos a este principio de cabeza federal o a este principio de representación en Cristo Jesús. Y así como heredamos lo malo de Adán, también heredamos, si es que hemos confiado en Cristo Jesús, la gracia maravillosa, la gracia inmesurable que Dios tiene para toda la humanidad. Para Dios hubiera sido muy sencillo. Adán y Eva pecaron, los elimino, acabo con ellos, vuelvo a crear otros. ¿Hizo eso Dios? ¿Qué hizo Dios? Aplicó su gracia, ¿verdad? Su gracia inmerecida la aplicó y después de eso, Él proveyó a un Salvador. Él proveyó la forma en la cual iba a salvar a toda la humanidad y esa forma que ahora nosotros llamamos el plan de salvación, ¿en qué consiste? En que Él iba a mandar un sustituto a Jesucristo que vivió una vida perfecta, una vida justa, una vida sin jamás cometer un solo pecado, que al final de sus días fue entregado, fue el pago perfecto para que la justicia de Dios quedara satisfecha, la ira de Dios quedase tranquila y por medio de ese pago Él nos pudiese perdonar, nos pudiese justificar, nos pudiese poner esa vida perfecta que vivió Cristo a nuestra cuenta y Dios nos pudiese decir, eres salvo, eres redimido, eres perdonado. Y obviamente esa comparación que yo les dije en un principio, esa analogía entre Cristo y Adán, se queda cortísima. O sea, lo que hizo Adán fue minúsculo comparado con la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. La gracia de Dios la experimentamos todo el tiempo. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que vivirla, como dijo Ramiro la semana pasada, tenemos que gozarla, disfrutarla y por favor, hermanos, compartirla con la gente que aún no le conoce. No seamos egoístas, compartamos de esa gracia que Dios tuvo para contigo. Por favor, compártela con las demás personas. No te quedes callado. Este tiempo de veras, hermanos,
Es más, ustedes lo saben por la historia. Hasta cuando hay guerras entre países, en este tiempo de la Navidad, ¿qué dicen los países? Tenemos 1, 2, 5 años en guerra. ¿Qué hacen en estos tiempos? Se detiene y hay un tiempo de paz. Es un tiempo propicio para hablar del evangelio. Es un tiempo propicio para hablar de la salvación. La palabra de Dios dice, ¿va?, que nosotros tenemos que predicar, instar a tiempo y a destiempo. Ahora es un tiempo propicio. La gente de una u otra manera, ¿verdad? Tiene, ahora que no se pudo reunir el año pasado, no sé qué, bueno, ahora lo están haciendo. Y bueno, en nuestro país, afortunadamente, pues como decía Javier hace rato, hay bajo contagio, podemos reunirnos, tener precauciones suficientes, pero tenemos la oportunidad de hablar de Cristo Jesús. No sabemos lo que venga en un mes, en 5 meses, no sabemos lo que pase más adelante. Pero si Dios nos da la oportunidad de poder estar aquí en este tiempo, echémoslo, prediquemos que Dios nos pueda utilizar a todos lo que nosotros estamos teniendo esa disposición para hacer. Otras personas argumentan que no es justo que por el pecado de Adán, alguien, ¿verdad?, dicen por ahí, alguien que ni de mi familia es, ¿verdad?, por eso se haya imputado, ¿verdad?, todo ese pecado, las consecuencias a todos los seres humanos. Pero también es cierto que tú y yo no vivimos la vida justa, la vida perfecta de Jesucristo, y nos la imputa a Dios por su gracia, por su afecto natural. Entonces tenemos que recibir ambas cosas. Una la recibimos sin querer cuando nacimos, ¿verdad? Herencia, ¿verdad? Pero al Señor Jesucristo lo recibimos solamente por la gracia de Dios. Solamente lo recibimos por el puro afecto del amor. En un sentido estricto, si Dios hubiera actuado nada más con justicia en el momento que Adán y Eva pecó, hubiera acabado con toda la humanidad. Cuarto y último fase de este proceso, versículos 13 y 14. La muerte reina a partir de Adán y Eva en todos los hombres. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Este cuarto elemento, la cuarta fase que Pablo utiliza en la historia, que verifica que la muerte es universal para todos los hombres. Pablo señala, ¿verdad?, que antes de Moisés, que fue el instrumento humano que Dios le dio la ley para que la comunicara no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, dice que a esa gente que vivió antes, pues antes de la ley, pues no se inculpaba de pecado. Sin embargo, el fracaso del hombre en cumplir los estándares de la ley, evidentemente, pues ellos también los tenían. Es decir, todos los hombres que vivieron antes de Moisés, desde Adán hasta Moisés, aunque no hubiera una ley escrita así de parte de Dios y dada, pecaban. O sea, estaban sin duda alguna cometiendo pecados. ¿Ok? Sin embargo, como no estaba esa ley, dice, no se les inculpa de ese pecado. Y eso incluye también a las personas, pues no solamente de estos tiempos, sino a las personas que hasta ahí no se les inculpaba. De ahí en adelante de la promulgación de la ley, con Moisés, bueno, pues nosotros ya sabemos que la ley simplemente es un espejo, ¿verdad? Es simplemente el estándar. Nosotros nos comparamos. Es como, por ejemplo, si alguien quiere participar en las competencias, ¿verdad?, de algún deporte, por ejemplo, el salto largo, ¿no? ¿Eh? La gente se entrena, se prepara y dice, bueno, yo salto, yo brinco, ¿verdad? Bueno, yo a lo mejor brincaré 60 centímetros, ¿no? Si bien me va. Algunos de ustedes brincarán 1 metro, 2, etcétera. Pero pues creo que el récord mundial es como de casi 7, 8 metros, ¿no? Entonces, pues estoy muy, muy lejos, ¿verdad?, para alcanzar eso. Es lo mismo. Cualquier persona que se compare con la ley moral de Dios, pues se va a quedar muy cortito, ¿eh? Nadie lo alcanza, absolutamente nadie. Y si alguien lo llegase a alcanzar, pero en alguna parte de la ley falla, como dice Santiago, es culpable de toda la ley. Entonces, hermanos, no hay forma de que el hombre pueda cumplir la ley, no hay forma. Ahora, esto termino. Así como Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén después de haber pecado, no tuvieron la oportunidad de desobedecer a Dios de la misma manera. Ellos tenían las condiciones favorables, únicas,
toda la raza humana para vivir una vida santa, sin embargo, decidieron desobedecer. Ahora los seres humanos no vivimos esa vida como ellos, pero ahora lo que vivimos, hermanos, estamos en una etapa o en una dispensación, como algunos les llaman, de la gracia. Hoy en día, bendito Dios, que nos ha puesto en la era de la gracia. Podemos hacer de Jesucristo nuestra cabeza federal. Ahora, si nosotros cometemos un mal, un pecado, tenemos una necesidad, ¿qué tengo que hacer? Pedírselo a Dios, hablar con Dios, decirle mis necesidades, mis problemas, mis aflicciones. Pero bendita gracia de Dios, que si va Javier y se lo pide, pues Dios me va a decir, pues a ti no te conozco, pero si yo le digo, pero te lo pido en el nombre de Jesús, dice Dios, Jesús es mi hijo, mi unigénito hijo, ¿verdad? Mi hijo amado. Entonces, por medio de Jesucristo me está representando y yo tengo acceso directo a la gracia, al Padre, a la vida eterna, por medio de Él. Y eso, mis queridos hermanos, es una gran bendición. Es una gran bendición. Es una maravilla que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Si usted de verdad, bien, si usted de verdad no ha entregado su vida a Cristo Jesús, hágalo, por favor. Te lo ruego, de verdad, se le suplico, entréguele su vida a Cristo Jesús. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación de irse. Ábrale su corazón. Ábrale su vida a Dios. Sabemos cuánto más nos queda de vida. Hágalo hoy. Oremos. Dios, gracias. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, somos sujetos de tu gracia. Somos sujetos, somos objetos de tu amor. A pesar de que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán, a pesar de que heredamos el pecado, la muerte, también por medio de Jesucristo, que es una comparación infinitamente superior a la de Adán, con él tenemos acceso a tu gracia, a tu amor, a la vida eterna, a tu bendición, todo lo maravilloso que eres tú. De verdad, Señor. Yo particularmente no tengo palabras con que agradecerte el que un día de la vida tú me hayas elegido, Señor, para ser uno de tus hijos. Gracias, Señor. Y yo sé que ese mismo sentir está en todos y cada uno de mis hermanos. Por eso es que en esta tarde solamente te podemos decir gracias. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro representante delante de ti, nuestra cabeza federal. Amén y amén. Hermanos,